Bueno, con mucha alegría estamos en este foro para las 17ª Jornadas Nacionales de AINCRIT y 12ª Jornadas Latinoamericanas. Tenemos gente muy preciada. Y vamos a decir también que estamos hablando y nos estamos comunicando desde la Nor Patagonia, desde dos provincias en particular, desde Neuquén y Río Negro. Así que, bueno, esta mesa va a ser hermosísima. Quienes estamos presentes somos actrices, es lo único que voy a decir porque se trata de eso, de compartir la experiencia como actrices eh, desde un personaje que es Medea. Así que bueno, yo voy a decir nada más que eso, cada una se va a presentar, pero las voy a nombrar. Están en este foro Margarita Garrido. Buenos días, Margarita. Ya dije buenos días y no sé cuándo va a ser presentado esto. Chana Fernández, hola Chana, actriz también, y Paulina Yumbel. ¿Cómo estás, Paulina? Bueno, yo las invito, yo también voy a participar como actriz, un poquito, aunque es muy interesante todo lo que estas actrices en distintas versiones y en distintas etapas han trabajado desde este mito y de esta tragedia antigua. Así que bueno, las invito a quien quiera hacer la punta presentarse para después empezar a contarnos qué les queda de esta experiencia, de este trabajo de creación que ha sido para cada una pasar por ese rol, por ese personaje de Medea. Mi pregunta es esta desde la palabra rastro. ¿Qué rastros o qué rastro les deja a ustedes Medea? Bueno, por mi parte, siento un gran placer de poder participar de estas jornadas nacionales y latinoamericanas. Así que eh, es un gusto estar con todos y todas. Eh, Bien, estoy acá siguiendo los restos de mis rastros que Ujú. unen las letras, la literatura griega antigua, ese fue mi lugar de trabajo, y también mi formación como actriz y mi audacia de poner en escena una Medea. Es decir, la tragedia griega y el teatro, poner el cuerpo ante el público, bueno, eso me convoca en esta instancia para compartir con ustedes. ¿Qué rastros, qué restos me queda? Medea, lo que están viendo es Medea, la trama, fue el título de la obra. En el 2007 se puso en escena en el aula magna de la Universidad Nacional del Comahue, acá en Neuquén, dirigida por una señora en ese momento ya mayor, prestigiosa directora de teatro, Alicia Fernández Rego. Su asistente fue Julio Musotto y participaba una actriz, además de mí, Adela Barcia. Ella hacía la nodriza y yo era Medea. Dos actrices, una asistente, una directora y un aula magna colmada en la universidad, colmada de expectativas. ¿Qué es esto de Medea? ¿Y por qué la trama? Si ustedes ven, la trama de Medea, que es una trama pensada por Medea, tramada por Medea, se asocia a la trama
de lazos que eran prácticamente algo de lo poco que había en el escenario. Era un escenario bastante pobre, digamos, en términos que conocemos, de un teatro pobre. Pocos elementos en escena. Así que esa Medea la trama está ya para esta instancia, esa es la entrada de la obra, ya ha tramado todo y solo está moviendo con sus manos los hilos posibles de lo que va a suceder. Bueno, esa Medea, qué restos, qué rastros dejó en mi cuerpo. Si aprendí algo en mi tránsito por el teatro, que fue un gusto y un placer estudiar teatro en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén. Un placer, un lujo en el sentido de que fue un regalo, una ofrenda para mí. Yo estaba formada en las letras. El teatro, la formación, la concepción del teatro, de la mirada, de la puesta en escena, de lo que es ser un espectador del acontecimiento teatral, la concepción de todo eso es muy fuerte. Y es un trabajo muy fuerte que hacen todos los participantes, actrices, actores y espectadores, además de los directores. ¿Qué me quedó? Qué lujo, qué luz me quedó encendida desde entonces e inclusive hasta ahora, que aprendí a determinar tres secuencias básicas para mí en lo que tiene que ver con el trabajo con el cuerpo, con la inscripción. Yo que vengo de las letras, de la escritura, pienso siempre en qué pasó en mi cuerpo que quedó escrito por esa Medea. Pero puedo registrar que hubo un proceso, un trabajo disciplinado eh, que consistía en tres etapas que podría reducir en pocas palabras. Primero, el texto y el cuerpo. El texto estaba fuera del cuerpo y el cuerpo estaba fuera del texto. Segunda etapa, después de que se leyó, se incorporó ese texto, la segunda etapa es el texto en el cuerpo. Bien, pasó tiempo y un trabajo del texto en el cuerpo significa incorporarlo, apropiarse de él, elaborarlo y luego perlaborar. ¿Qué sería? La tercera etapa, el texto del cuerpo. ¿Quién habló cuando me atreví a ser nada más que una especie de medium del personaje Medea? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Habló un cuerpo que no era el cuerpo mío ese con el que inicié el proceso de escritura dramatúrgica en mi cuerpo. Esto, me detengo en esto porque para mí si hay algo riquísimo en esto del teatro, es saber que hay la voz de un texto, de un cuerpo, pero el texto de un cuerpo que habla cuando ya está cocinado, digamos, y puesto en escena, que dista mucho de ese cuerpo primero, tembloroso, de quien se pone la vestimenta y se convierte en actriz y después de eso se convierte en qué. Bueno, eso otro es lo más rico y que quisiera transmitir. Hubo una constitución de un sujeto que no era esa inicial con la que ingresé el trabajo. Digamos que si comencé con el sujeto yo, se constituyó en el tránsito de trabajo realizado en mí un no yo o un otro yo. Un otro. Ese otro es lo que constituyó un nuevo sujeto y es lo que me dejó tan plena, y lo digo desde
dos perspectivas distintas. Plena en el sentido de aprender a escribir en el propio cuerpo y que eso significa un ofrendarse, un entregarse, a ver qué sale y qué me sale, qué me provoca y quién soy yo, finalmente. ¿Quién es esa otra que puedo decir yo, pero entre comillas? Eso por un lado. Y por otro, quien había elegido esa Medea para llevarla a escena, o es la Medea la que me eligió a mí, no lo sé, había padecido de eso de lo que habla Medea. Es decir, esa Margarita inicial sabía a su modo, con su cuerpo y con su lenguaje, eso de lo que habla Medea, y de lo que habla Medea, que es hablar de una Medea y de un otro, y de una Medea y un otro con hijos. Aprender a qué es ese espacio sagrado fue el aprendizaje de Medea. Aprendizaje trágico. No hay alegría en nada de lo hecho y tampoco angustia. Hubo angustia y goce, voy a conjugar esas dos palabras, un angustioso goce o un goce angustiado. Y en ese entre tan difícil es donde se pone Medea o pude ponerla y comprenderla. Eh, no había que aplaudir para esa Medea. Esa Medea terminó estremecida al final de la obra, con un cuerpo temblando. No podía yo atender a aplausos, esa fue mi experiencia. Atender a esos otros que estaban ahí, bajé del escenario y temblando atravesé el aula magna. Todavía me pasaron casi 20 años y está bien que me haga llorar. Bueno, me fui hasta el fondo. Eso me hizo volver en mí. Bueno, mágico el teatro. Lo que produce en uno, lo que produce en el otro, lo que conforma un acontecimiento, una maravilla. Así que bueno, con todo eso que es Medea, pero con todo eso de entregarse a ser escrita por el otro, que puede ser un texto, esa entrega es lo que yo llamo es una sublime ofrenda sacrificial. Ujú. Bueno, es un espacio sagrado el teatro para mí. Gracias. Gracias a vos. Primero, por compartir la emoción que se ve, se nota en esto de volver a ese momento hacia el fondo del aula magna, ¿no? En la Universidad de Comahue, no porque era la universidad, y a la vez sí, porque era la universidad, porque también por tu lugar en la cátedra donde estuviste, en literatura griega antigua y griego, en lengua griega, entonces eso, pero todo lo otro que decís, un cuerpo temblando en un momento sacrificial, es como una definición de lo que es el teatro como acontecimiento y que bueno, sería como para un seminario que nos contara, nos siguieran hablando de del significado de lo que es lo sacrificial, perdón, en el teatro como origen además, ¿no? Como origen, y origen no quiere decir remoto, allá lejos, sino esa casa habitada en este momento. Supongo, ¿harías de nuevo Medea, Margarita? Respeto mucho el trabajo de lo que es poner el cuerpo en escena y como no he estado trabajando, la vida Sí. me hizo decidir o teatro o literatura y yo tenía que
estar a cargo de esa cátedra y sí en investigación teatral. Sí, Es sí, sí. decir, dije no a poner el cuerpo en escena, pero sí a lo que es el teatro neuquino. 10 años, Alba, estuvimos juntas en esto y unas compañeras más. Sí. Chana presenció también algunas cuestiones junto a nosotras en esto de poner por escrito la experiencia teatral de los demás. Así que no la pondría en escena por respeto a mí misma, que no estoy trabajando más con la escritura en las letras, ¿no? Y no en el cuerpo, en el cuerpo del papel, que es lo mismo, pero es otro lugar. Ajá, Así ajá. que no, y me parecía que sería mejor que no, porque ha Ujú. quedado como un objeto tan preciado para mí que no podría llegar a ese nivel, no se puede repetir la experiencia, es tan efímero que es mejor dejarla ahí, en el recuerdo, como una joyita, que como esos trabajos que les pasa a los teatristas, que esto me llenó, me colmó, fue tan pleno, pero no se lo puede tocar más. Profundo. Sí, sí. Muy, muy griego lo tuyo, griego antiguo, digamos, ¿no? Una sola no sé si fue una sola la representación, pero digamos, la etapa cierra ahí y no más. No quiere decir que sea menor, sino llegó hasta ese punto. Ah, sí, Eh, mira, esa Medea referido se puso. Sí, me hiciste acordar que en la antigüedad las obras se mostraban, digamos, las obras, el teatro, es decir, era un sí. evento festivo Ujú. en los festivales, en los festejos para Atenea, Dionisíacos. Pero bueno, también en nuestro caso, como no éramos un grupo de teatro, la Mm. obra se diseñó para ser presentada en el aula magna, que la pusimos 2 veces, y otra vez más en otro teatro, en la Vuelta de Obligado, acá también en Neuquén. Pero digamos, era como un regalito particular que salió también del ámbito de Alicia Fernández Rego, que tenía talleres de teatro. No éramos un grupo que veníamos trabajando en teatro, nada. Se armó solo para Medea. Ah, Así que, maravilloso, maravilloso. Maravilloso y también el recuerdo de Alicia Fernández Rego, ¿no? Una de las maestras y de las figuras en la historia del teatro neuquino, norpatagónico, ¿no? Bueno, dice, muchas gracias Margarita, pero podés seguir diciendo todo lo que quieras y se te vaya viniendo para decir. Mientras tanto, yo voy a compartir para hacerla emocionar de nuevo. Voy a compartir un video que encontré en internet, a ver si lo encuentro rápidamente. Tiki, acá está. No se podía bajar el video, así que ahí vamos. Ustedes me dicen si se comparte. mientras tanto, Alba, Sí, les cuento que esa imagen que vieron hace un momento corresponde a una fotografía que hizo el grupo Son Miradas de Neuquén. ajá. Esa imagen que mostraste es una fotografía. Uy, me parece que, a ver, ¿la están viendo o no? ¿No es cierto? No. No. Bueno, pero si a alguien le interesa, sabe que no sé Sí, con qué datos está en YouTube, ahí lo digo, ahí cómo lo digo. está, cómo aparece. Lo que pasa es que no puedo parar el sonido. Mm. Bueno, escuchamos un segundito la música mientras yo encuentro la pantalla. Acá está. Mientras tanto, les comento que el texto con el que lo presentamos en escena fue una reescritura. Así que Eso. tomamos mucho lo que tiene que ver la introducción de la obra, por eso la nodriza, para explicar al espectador por qué Medea va a comenzar con tal,
tal, tales ímpetus en la escena. Y bueno, Sí, es la nodriza la que cuenta todo esto, su conflicto con Jasón y bueno, y los niños que están ahí cercanos a Medea. claro. A ver si ahora va. Díganme si lo ven. No, se ve una pantalla escrita. Alba, ahí estás compartiendo la pantalla y se ve el WhatsApp. Si vos abrís Nada el más. link, Sí, debería poder verse, creo. sí, pero sabes que no me permite. Bueno, no, solamente el sonido. Bueno, hacemos una cosa, yo dejo el link para que ustedes puedan visitarla y ver las imágenes, son interesantísimas porque justamente todas las imágenes tienen que ver con, en lo visual, con la trama que vos mencionaste, estuviste bien, mencionaste en relación a la fotografía que vimos al comienzo, ¿no? Esa trama entre también tan interesante que lo hemos trabajado muchísimo como investigación, la relación literatura y teatro, que bueno todavía creo que sigue vigente, como una discusión, como una construcción o una deconstrucción también. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Eh, chicas, ¿alguna de ustedes quiere seguir? No puedo seguir. Bueno, Chana, dale. Bueno, mi nombre es Chana, formaba parte de un grupo que ya no está más, un grupo de teatro acá en la ciudad de Neuquén. Em, Todo es una broma, donde el director Luis Arlinga nos propone em, una versión de Medea escrita por él, Medea Liberada. En esta versión de Medea, digamos, la acción sucede a principios del siglo XX en alguna nación europea que no está definida y Medea es expulsada de ese lugar por extranjera, por atentar contra la autoridad, digamos, algo así, y digamos, la confinan a un hotel de inmigrantes, así se lo llama, donde ella va con la nodriza. Allí hay una criada, hay una conserje del hotel y hay una criada. Esas somos las cuatro personajes y las cuatro actrices de esta versión de Medea. Los personajes seríamos, yo interpreté a Medea, Kiki Soma interpretó a la nodriza, Ángela Gandini interpretó a la conserje del hotel y Ana Karina Méndez interpretó a la criada. Y todo con un criterio de escenografía así como realista, muy realista, donde bueno, gracias a un subsidio del Instituto Nacional de Teatro en ese momento al que pudimos acceder como grupo independiente, pudimos encargar toda este vestuario bien de la época. Bueno, elaboramos la escenografía, todo eso lo hicimos nosotros y sobre todo con Luis Sarlinga, que también es escenógrafo y que, bueno, trabajamos desde un principio con la obra en los ensayos para lograr una caminata que un poco tenía que ver con las mujeres de Alcurnia o algo así de esa época, donde trabajábamos este, con corsets. Bueno, y luego a través de esas caminatas, digamos, en esto de pensar cómo fui yo trabajando con Medea, con mi cuerpo, también hubo una búsqueda de la voz que tenía que ver con algo grave, que no era mi registro. Así que fue un desafío interesante y lo más importante fue el proceso interno que fui viviendo, es decir, con estos modos de construcción del personaje que venían de afuera, también me permitió ir buscando
todo lo que tenía que ver con la tragedia de Medea, ¿no? Además de ir estudiando la obra, que si bien cambia de lugar y de tiempo, digamos, la obra, que desde mi punto de vista, tiene todos los elementos de la tragedia de Eurípides. Bueno, así que como experiencia como actriz, para mí fue como un desafío, el de los más importantes en mi recorrido como actriz, que no, digamos, no soy actriz como, em, digamos, como algo de decisión de profesión original, sino que también soy profesora en letras, que ese fue mi primer camino y que, digamos, como se van dando coincidencias en la vida, cuando Luis Arlinga trae esta propuesta, yo inmediatamente me acuerdo y le digo que, bueno, cuando yo estudié letras, Medea fue el personaje que me había fascinado, sobre el cual había trabajado, había hecho trabajos así en, digamos, en forma de estudios académicos, cosas que me exigía la carrera en aquel momento, a los 20 años. Y esto ya lo hice, digamos, a los 40 y pico. Entonces, bueno, fue un gran desafío y luego también vino todo el trabajo desde la construcción del personaje y con mis compañeras de buscar esos lugares eh, reales que estaban dentro mío y que, como dijo Margarita, tienen que ver con con eso que está oculto, que en la vida real no sale por la máscara que tenemos social, y que justamente cuando buscamos esa otra máscara que viene desde la literatura o desde el mito tan sagrado, bueno, va a encontrar esa profundidad en el, en la persona que lo está interpretando y que lo está buscando. Es un poco lo que cómo yo viví el proceso como actriz. Ujú. Y, y bueno, tuvo que ver absolutamente con cuestiones de índole personal, Ujú. eh, que también sucede en el teatro eso como algo tan a lo mejor ajeno, eh, y tan difícil de juzgar o de interpretar, que es este personaje tan contradictorio que es Medea, por lo que le sucede y por lo que hace, como que existe esa fascinación, ¿no? De un personaje que hace algo como mujer muy, muy, muy desafiante y muy contra todo tipo de reglas morales, digamos, y bueno, este, eh, y como mujer, bueno, todo eso fue un desafío importante y también fue muy hermoso compartirlo con compañeras actrices, porque en todas aparecía algo que tenía que ver con el lugar de la mujer que, hablando con Luis y con esta versión, se sumaba a la tragedia de Medea el hecho de ubicarla en esa época, que es una época de mucha eclosión en Europa, ¿no? Y donde, bueno, estaba claro este sometimiento de las mujeres a los designios digamos, patriarcales o de los hombres, Ujú. y bueno, y en este caso tenía que ver con toda una estructura social, ¿no? Ujú. Y bueno, como digo, desde el hiperrealismo o algo así, también se trabajó con los personajes de los niños en escena, que eran em, muñecos Mm. construidos por Silvina Vega, que es una titiritera y constructora de objetos de aquí de la zona, del grupo Atacados por el Arte. Y bueno, y esos muñecos realmente eran muy, Tremendo. si los veías a cierta distancia, eran muy reales, Sí. y el trabajo con ellos fue muy fuerte, muy fuerte. Así que, digo, como experiencia fue una experiencia transformadora desde todo punto de vista, ¿no? Y nada, creo que a mí me quedó y a mis compañeras creo que también, porque lo hemos conversado, como un antes y un después de lo que fue la experiencia de Medea Liberada, que por suerte pudimos estar eh,
más o menos 2 años presentándola en en teatros. Primero estrenamos en la Conrado Cultural en Neuquén, estuvimos en Cipolletti, en todo el valle, en Luis Beltrán, el Valle Medio, estuvimos en la Cordillera, Villa Langostura, San Martín de los Andes, en todos lugares con muy, muy buena recepción, y también tuvimos la experiencia hermosa de presentarla para estudiantes, tanto de IFD como de estudiantes secundarios. Ujú. eh, y también tuvimos unas devoluciones muy hermosas, muy fuertes. Por eso yo estoy muy agradecida por esto, ¿no? Por esta experiencia. Maravillosa. Eh, Sí. sí, Chana, ustedes hacían sí. pequeñas giras, digamos, ¿tenían alguna relación con el Instituto Nacional del Teatro? Sí, sí, absolutamente. Todo lo que Ujú. pudimos hacer más allá de las funciones programadas acá al principio fue gracias al aporte del Instituto Nacional del Teatro, porque de hecho es lo que, digamos, en condiciones comunes es lo único que te permite poder moverte, porque si no, solo con las entradas de teatro no se cubren todos los gastos que tiene ir hasta un lugar, dormir, comer, estar ahí, presentar la obra. Sabemos que el teatro independiente no es un espectáculo masivo. Los Ujú. teatros de la provincia y los teatros, las salas tienen una capacidad limitada, y a la vez la gente que acude al teatro a este tipo de propuestas tampoco es demasiada, pero bueno, fue gracias a programas como uno, Formación de Espectadores, que es un programa por el cual, digamos, el Instituto de Teatro pagaba las funciones al elenco, pagaba a la sala donde Qué se lindo. presentaba, toda la parte técnica y logística, y se anotaban los colegios e iban, y gracias a eso fueron un montón de colegios. Luego hubo otro programa que se llamó Salas en Red, que, digamos, vos te anotabas para participar, y si elegían tu propuesta, vos tenías 2 o 3 localidades de la provincia para hacer una pequeña gira. Mm. En el caso nuestro fue una función en Villa Langostura y otra Mm. función en San Martín de los Andes, porque un poco también la puesta en escena de esta obra requería mucha cosa, mucho despliegue, y además una obra larga en 2 actos. Eso. Duraba como 2 horas con sí, en el medio la gente salía y volvíamos a hacer otra apuesta y pasaba la segunda parte, que ya era, me acuerdo que Luis decía, bueno, acá ya es la Medea que ya tomó la decisión. Era Ujú. como digamos, cómo fue mi devenir en lo que se presentaba narrativamente, ¿no? Se presentaba la narración desde que ella es confinada ahí, pero todavía no pudo hablar con su esposo, y las formas de hablar con su esposo y luego con Creonte es a través de cartas. Primero una carta que ella recibe de Jasón, ella ahí lee esa carta y se da cuenta que él la ha traicionado, le quema la carta, y luego Ajá. va a escribir y va a dictarle a la conserje una carta para Creonte, y esas son como sus relaciones con el afuera, con el Mm. mundo de los hombres. Bueno, en definitiva fue una experiencia hermosa, y tuvimos una anécdota en formación de espectadores que me acordé ahora, donde en la Conrado, de una sala de acá de Neuquén, em, había chicos del secundario, era la tarde, y ya estábamos hacia el final, los últimos 10 minutos, que es la escena digamos, donde ella mata a sus hijos, y luego venía una escena final. Y en esa escena se corta la luz. Y nada, la luz no volvió hasta que terminó la obra, así que hicimos todo lo que quedaba a oscuras. Pero justo en la escena, digamos, de la muerte de los niños, como ella lo hace de noche y ella conspira con la criada para hacer por envenenamiento, esa escena ya era con unos candelabros, con velas,
y entonces gracias a eso se mantuvo el candelabro y con ese candelabro terminó la obra. Y luego en la charla que se hacía con los estudiantes, obviamente nadie reparó, nadie pensó que se había cortado la luz. Tuvimos que hacer el comentario nosotras porque, bueno, como era tan oscuro lo que sucedía y el final también, era como que quedó re bien. Bueno, esa es parte de la experiencia. Muy rico. Bueno, yo creo que habría que escribir o registrar de alguna manera todas las anécdotas y lo que ocurre Totalmente, a porque te lo vas largo, olvidando. la otra obra, el traje escena o no sé a dónde está la escena esa, pero ocurren muchas, muchas cosas, tanto en el momento de la puesta en escena como en las vidas de cada una. Ustedes dos, tanto Margarita como Chana, están mencionando y en otros momentos que hemos hablado también han mencionado parte de su vida comprometida, muy comprometida con la obra, ¿no? Con los personajes. Así que, bueno, es bastante fuerte volver sobre eso, ¿no? Sobre lo que hay alrededor de la obra y dentro de la actriz metida en la obra. Bueno, Sí, sí. hola Ade, te saludamos. Adelina, estamos grabando, ella ha entrado ahora al foro. Adelina forma parte del grupo Forma parte del Teatrolandia grupo Teatro como, Libre como, como Paulina. como Entonces, Paulina. se Entonces, escucha un eco. se Adelina, escucha ¿podrías un por favor eco. cerrar el Adelina, ¿podrías por micrófono? favor cerrar el micrófono? Bueno, no sé si... Bueno, no sé si. Ade, ¿me escuchás? Ade, ¿me escuchás? Hola. ¿Podés cerrar el mic? Ahí está, eso, gracias. Gracias, porque se hace eco. Antes que se vaya Chana de lo que está diciendo, a ver si logro compartirles. Pin, 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 tin, yo creo que está por acá. Ese es el programa de mano que Ajá, entregábamos, bastante grande era y que tenía dentro toda la historia del mito para que la gente la conociera. Había exacto. sido una discusión con el director, me acuerdo, que él estaba de acuerdo en escribir todo el mito ahí adentro y yo decía, ay, pero nadie lo va a leer. La verdad que después yo me arrepentí, digo, qué lindo que te quede, aunque no lo leas en el Exacto. momento, ¿no? Sí, 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 sí. Acá está, en esta fotografía, lo que vos decías, mencionaste esos dos muñecos que eran los hijos, Exacto. personajes hijos de Medea, que realmente son impresionantes, me acuerdo haberlos visto y tremenda, Sí, tremenda. era la primera escena y era muy impactante, toda la gente Ajá, se... Sí, sí. ajá, Entraban, ahí está la criada, sostiene a uno, están dormidos y la nodriza sostiene al otro. bien. Acá estás vos en primer plano. Sí, y atrás Y- está la conserje del hotel. Yo ujú, es como que entré ahí al hotel y ya el otro día me puse como esa bata, tipo un camisón, como es un desabillé. Y bueno, era la depresión de Medea, era el título de toda esa parte donde ella ajá, no puede creer lo que está ujú, viviendo. ujú, Y bueno, eh, se va, se va dando cuenta de lo que le pasa. bien. Ahí Estas estamos son- las cuatro. ujú, También se ve en la obra algo que, digamos, una cuestión de política, si se quiere, de la mujer, cómo esta criada, digamos, se identifica con Medea desde de entrada, cómo la, digamos, siente una adoración por ella, porque, bueno, la ve como la mujer justamente esta Medea liberada, ¿no? Y lo que ella ujú, quisiera, liberarse de alguna forma la va a ayudar, ¿no? Es la que la va a ayudar. ujú. Bien. Y esta última imagen, tenés una máscara y un objeto. Sí, eso era porque ella en un momento dado tiene como, hay todo un texto largo, un monólogo en el que ella tiene un dejo de nostalgia por todo lo vivido
Y va a contarle al público también de esa forma, va a contarle lo que ella hizo por él en la Cólquide, Ujú, eh, bueno, cómo ella, digamos, vivía y las cosas que hizo por él y como esa ujú. época de oro, ¿no? Donde estaban Ah, desatados y disfrutaban. Entonces ella se acuerda y toma ese cetro, se pone, es como que juega un poco ahí, hace como una ficción dentro de la ficción, representando todo eso, lo que era esa vida festiva que ella tenía cuando conoció a Jasón y lo que hizo por él. Por eso aparezco con la máscara y eso. maravilloso y muy ritual, es un ritual esa última parte, Sí, ¿no? Más un ritual dentro del otro, pero bueno, muy ritual la imagen. Bueno, Chana, muchísimas gracias. No pude compartir el spot, esto me está fallando sí. la Bueno, habilidad, no pasa nada. pero bueno, no pasa nada. Sí, 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 sí. No, no Gracias. lo puedo compartir. Gracias, Chana. Lo mismo te No, gracias decimos a lo vos. que quieras decir después o mientras estamos conversando. Están todas Perfecto, habilitadas, por supuesto. Buenísimo. perfecto. Bueno, decíamos que había entrado Adelina, pero se nos acopla o sale un eco, así que Adelina, cuando quieras hablar o quiera hablar Paulina, yo cierro el micrófono como las demás, así no se superponen las voces. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, sigo yo. Dale. Mi nombre es Paulina Yumbel y soy parte del elenco de Teatrolandia. Soy actriz y estudiante de la Tecnicatura en Actuación en la ESBA, estoy en tercer año. Y bueno, nuestra experiencia con Medeas la tuvimos a Alba como nuestra directora. Somos un elenco de 9 personitas, de las cuales 7 interpretamos a Medeas para darle la, la, la impronta, ¿no? de todas las aristas que puede tener Medeas, porque cada una, por supuesto, le da su propia personalidad un poco a este personaje. Y bueno, primero, antes de seguir, me gustaría contar de que este proyecto surgió en la cátedra de Historia del Teatro en nuestra cursada en la ESBA, en la que Alba fue nuestra profe. Cada persona tenía que buscar un monólogo de Medeas, de Eurípides o de Anuil y luego representarlo. Cuando sucedió esa representación a fin de año, nos encantó, nos dimos cuenta de que casualmente o no, cada uno había tomado un fragmento que en conjunto formaba toda la historia. Y nos pareció desafiante y emocionante presentarlo en el teatro. Así que en el verano nos pusimos manos a la obra, ensayamos un montón. Fue hermoso y súper, súper placentero, por más de que hacía muchísimo calor, ir a ensayar con todo ese peso también, ¿no? Del cansancio, de que a veces nosotros pensábamos como, ¿por qué nos metimos en esto? Podría estar en el río y estamos acá. Entonces, y sumado a la emoción de que era nuestra primera obra de teatro como grupo, y que, en la que tomamos la decisión, en la que realizamos tareas de producción. Entonces, fue con toda esa carga con la que íbamos a ensayar y alegría y disfrute y compartir unos matecitos. Y con todo eso nos subíamos al escenario. Y fue lindo, fue divertido. eh, Era una historia, bueno, muy trágica, pero los ensayos eran... Yo me sentía plena, sinceramente. Y siento que, como mencioné la vez anterior, que fue como un parto esta obra por todo lo que significó, todo el esfuerzo, un desafío tan grande para mí, esto de incluso realizar más allá de las tareas de una actriz, sino cosas de producción también, gestionar la sala, la venta de las entradas. Fue una experiencia hermosa y toda la expectativa que se tenía en cómo iba a salir la obra, que teníamos miedo de no vender entradas, fue hermoso.
fue un parto y a la vez es raro sentirlo así porque mi Medea es la que toma la decisión de asesinar a sus hijos. Y, y es como, no sé, pienso que es muy irónico que la sienta de esas dos formas, ¿no? Y bueno, acá anoté un par de cositas para no olvidarme qué temas tocar. Em, bueno, y siento yo que eso es lo rico, creo yo, de nuestra obra, que al cada una interpretar al mismo personaje le pone tanto de lo suyo y se nota en escena, por más de que sea la misma Medeas, no la es, y resuena esta pregunta que estaba en el subtítulo de nuestra obra, que es ¿cuántas Medeas caben en una mujer? Porque se tocan los temas de la traición, de la venganza, el amor, el desamor. Y hay una Medeas que estaba con su Jasón, que teníamos un solo Jasón en el elenco, y que casualmente, o no, son pareja ellos en la vida real. Y era muy interesante de ver cómo detrás de escena estaban todos acaramelados, dándose besitos, y después en el escenario se odiaban, pero a la vez también había mucho amor en esa escena. Era súper interesante. A mí, mi escena me costaba mucho y trabajamos mucho en los ensayos porque yo sentía que me faltaba ponerle más vísceras y no podía pasar por mi cuerpo el sentir de querer matar a un hijo. Y bueno, recuerdo muy puntualmente un ensayo que tuvimos en el Parque Central, en el que Alba me decía, pero tenés que ver, sentir que estás matando a tus hijos, no sé qué, agarrá el cuchillo con fuerza. Y justo viene un perrito y se me acuesta pancita arriba, ahí abajo mío. Y Alba me dice, ahí está la imagen que necesitas. Y ahí fue muy fuerte todo eso y pude sentir Claro, es esto lo que siente Medea, es como voy a tomar venganza de mi esposo asesinando a mis hijos. No, pero no quiero, porque es esta criaturita que tengo acá tan pequeña, tan frágil, ¿cómo la voy a dañar? Pero a la vez tengo que vengarme de mi esposo y esa contradicción tan fuerte es la que yo trabajo en mi escena. Y para inspirarme también lo sentí como la dualidad acá. El sí, sí lo voy a hacer, no, pero no puedo. Trabajé mucho los dos lados, ¿no? Esa contradicción. También me sirvió formarlo desde las imágenes. Buscamos en general varias ilustraciones y pinturas, sobre todo tomé las de Goya. Y hay una muy fuerte, es muy conocida, la de Saturno devorando a su hijo. Eh, y esa la tomé visualmente también para interpretar esa parte con toda esa como la mirada perdida, totalmente fuera de sí, haciendo una atrocidad, ¿no? La sangre en la cara, que bueno, yo utilizo un labial como haciendo, ¿no? Eh, el maquillaje como algo tan superficial transformado en algo que después parece sangre y el cuchillo en la mano. Lo trabajé mucho desde lo visual. Buscamos también otras pinturas también de Goya para las imágenes que después se formaron colectivamente, el cuchicheo de muchas Medeas que estábamos todas hablando, susurrándonos y, y bueno, eso fue como lo principal y para mí fue, y le tengo mucho cariño a esta obra, a esta producción que hicimos. Siento que es algo tan propio, porque también al leer la obra y cuando fui a ver la otra Medea de Alba, me sentí muy identificada en Medea. Siento que todas tenemos un poco de una Medea así, que se siente incomprendida, que se siente traicionada, que ha entregado todo a su forma quizás, y luego la han traicionado. Entonces trabajar también desde esos dolores propios me sirvió mucho. Y bueno, eso creo que es más o menos todo. Bien, a ver si puedo compartir algunas imágenes.
Claro, esa es las imágenes de las pinturas que mencionaba, Ujú. que nuestra obra termina siendo muy, muy visual, se generan imágenes muy, muy interesantes. Y bueno, estas son Medeas que son pinturas del 1800 más o menos la mayoría. Y tomé muchas referencias ahí también para la elección de mi vestuario, ciertos accesorios, el pelo. eh, Entonces, sí, bueno, y ese es un video que contratamos una fotógrafa para que haga registros. La fotógrafa es Luisina, que es directora de cine, residida de la NERC, y captó cosas muy bonitas. Pensaba hace rato en cómo Chana decía que su obra de Medeas estaba ambientada más o menos en un lugar, en una época. Y a mí siempre me llamó la atención de cómo la nuestra nunca la pensamos desde dónde está pasando, cuándo. Creo que cada Medea tenía en su cabeza una idea. Y, y qué interesante, las escucho a ustedes y me parece sumamente rico y valioso cómo puede haber tantas interpretaciones y tantas formas de ver una misma historia y cómo a cada una la atraviesa a niveles muy personales. Ese Eso es que, nuestro des- creonte. Sí. eso que decís, Paulina, en cómo a cada una nos atraviesa como personaje, estaba pensando en el espectador, ese que ve a un personaje escindido, roto, desgarrado, entre el hacer lo que no quiere hacer y tiene que hacer. En ese estado Ujú. límite, ese personaje que está en su situación de máxima tensión de vida, ¿cómo afecta a un espectador? Porque el espectador está ahí acompañando a ese personaje. ¿Y cómo puede acompañarlo? ¿Desde el lado de lo hago o desde el lado del no hago? ¿Se entiende? Esta paradoja, hablaste de contradicción, esta paradoja en del personaje que es trágico porque está en un lugar donde no puede decir no, tiene que hacer algo, pero no es eso lo que quiere hacer, lo tiene que hacer. Entonces, el espectador está desgarrado ante esa escena, ¿no? Son las horas trágicas, pero bueno, en muchos casos otras también que no llegan a esos niveles, pero una tragedia, una obra, el teatro que pone al personaje en una situación de conflicto trágico absoluto, donde no hay vuelta, y, e interpela al espectador de un modo tal que es muy fuerte. Y uno puede preguntarse hoy, un espectador, ¿puede formar parte de un acontecimiento visual tan profundo? ¿Qué tipo de espectador requiere ese tipo de teatro? Si estamos hablando de un acontecimiento que es crucial no solo para el actor y el personaje que está en escena, sino para el que está en la platea, para entender ese fenómeno, y nosotros lo comentamos como visto desde un lado, pero no lo tenemos al espectador para que nos cuente su vivencia, que seguramente coincide, ¿no?, con Ujú, semejantes personajes. ujú, ujú. Sí, yo Sí. coincido y pensé mucho en eso, quién es la gente que nos va a ver a la hora de presentar esta obra, cuando íbamos a hacer la gira de prensa, que contábamos un poco, hablábamos mucho de que es una obra muy política también. Hay un monólogo de la nodriza que es tremendo, que habla del poder, de quienes están arriba, es fuerte. Y de los tiempos que corren también. Pensaba que esta obra también refleja un poco eso. eh,
que no deja de ser. Sí, para mí tiene es un discurso feminista en esto de Medeas en sí. Y, y el monólogo este de la nodriza, no lo recuerdo ahora, y lástima que no está Sofía acá, pero no sé, Alba, si vos te acordás de algún fragmento, pero es tremendo. Sí. Oh, pero No, bueno, lástima que no me no me acuerdo nada de acuerdo, eso. no me acuerdo puntualmente, pero no importa, vale esa, para mí, ¿no? Vale esa sensación tuya como espectadora dentro de la obra también, ¿no? Porque el monólogo no era tuyo, y sin embargo te quedaste impresionada porque también sumaba tu compañera actriz, eh, ¿quién era? Ah, ya me acuerdo, sí. Ahora la tengo acá. ¿Era Mica? No, Sofía, Sí, Sofía era la nodriza. Sofía Sofía, Lana. una persona sumamente joven, de un aspecto muy joven, de mucha juventud. Yo decía, y elige esta nodriza. Bueno, a ver, y cómo sus compañeras y sus compañeros también iban acompañando y se iban afectando en cada uno de los ensayos, ¿no? Ser espectadores dentro de la obra. Y este lugar que menciona Margarita del espectador de comprometerse con eso, ¿no? Vos, Pauli, estás mencionando esto de la cuestión política, que a vos te llegó, te conmueve eso, ¿no? El lugar político de la nodriza, ¿no? Seguramente las demás, las otras actrices y actores estarían en otro lugar o desde otro lugar expectando desde sus propias sensaciones, ¿no? Entonces, y poniéndose en esto de formo parte o no formo parte de esto, ¿no? Realmente es muy fuerte también dentro de la obra ser espectador, además el espectador que menciona Margarita, y esto, ¿quién va a ver una tragedia hoy? ¿Quién paga para ver una tragedia, ¿no? Adelina, a ver, Además, Adelina estuvo también Estuvo en también esta. Yo voy a cerrar mi micrófono. Si Ade, ¿querés decir algo? ¿Querés contarnos cuál fue tu parte? Sí, con gusto. Bueno, soy Adelina Gutiérrez, también formo parte del elenco de Teatrolandia y yo estuve en una de las funciones de Medea, precisamente mi escena contaba con que Medea eh, n- mostraba de cierto aspecto que no entendía por qué ella no podía convivir con la felicidad del resto. Y a mí me interpeló que en cierto punto el ser humano es así, aunque cubra la apariencia de empatía, no siempre va a tener empatía. Y a mí me interpeló eso de Medea, de decir que es muy buena fingiendo, a la vez sintiendo tanto rencor, y con esto de que ella siempre que estuve leyendo y Alba me decía, para mi personaje, Medea siempre está maquinando, siempre está pensando, va como 5 pasos adelante. Y yo en mi escena me costó pasarlo por el cuerpo porque era complicado y digo, bueno, esto es una tragedia, tengo que sacar el lado trágico de esta Medea y al pasarlo por el cuerpo, mi Medea es una Medea completamente distinta en el sentido de que va por eh, el odio, pero a la vez el sufrimiento, porque ella sufre en cierto modo de ser distinta, de los sacrificios que hizo para que al final estuviera abandonada por Jasón, y de en este sentido de que Medea se sintió usada. Yo lo interpelé así, lo llevé a mi cuerpo. En una escena, en una parte de mi escena en específico, ella habla del parto
de que ella dio a luz a sus hijos, que también fue una parte muy fuerte que yo pasé por el cuerpo y dije, y pensé que debe doler mucho un parto y a ella le debió doler y se sintió desgarrada. Y lo llevé a eso, porque Medea tiene muchas facetas, pero el odio es como la más penetrante en ella y el sufrimiento ella sufre demasiado, a pesar de las maldades que ha hecho, ella tiene ese pensamiento de que sufre y de que su sufrimiento lo debe pagar el resto. Gracias, Ade. No me voy a olvidar de esa escena con tantas imágenes que creaste y que ibas sumando en cada ensayo, realmente cada vez más sentidas desde lo físico y con más sentido, además, ¿no? Sentidas para ella, para la actriz y con sentido para quienes está armando el sentido, quienes estábamos mirando lo que ella hacía y viviendo lo que ella hacía. Bueno, se la perdieron. Bueno, Ade, muchas Alba, gracias. eso Sí, que acaba de decir Adelina, que la sí. Medea, que la Medea, el personaje la interpelaba. Me pareció riquísimo esto de ver cómo una actriz puede estar frente a un personaje al que le cuesta incorporar, no hay identificación al inicio, la interpela y ella se resiste. ¿Cómo incorporar el texto, el personaje, cuando hay esa lucha y esa lucha forma parte del proceso dramatúrgico? Riquísimo, porque con esa juventud son jóvenes, bueno, lo de Paulina también, y Adelina, uno observa cosas que las vivió y por ahí ellas lo dicen tan naturalmente. Es decir, la actriz se encuentra con un personaje en un texto y el personaje la interpela y dice, ¿y esto cómo lo dijeron? ¿Cómo incorporar el texto en el cuerpo para que luego salga el texto del cuerpo? La dificultad, el trabajo que hay que hacer, el trabajo dramatúrgico para, bueno, cómo coexistimos, ¿no? Riquísimo. Bueno, riquísima la experiencia de Sí, las sí, chicas. sí, 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 realmente. Mujeres actrices tan jóvenes y bueno, ¿y qué traen esos cuerpos jóvenes a la escena? ¿Y con qué se van? Porque también a veces esta cuestión de llevar o pasar por un personaje, cómo lo puede vivir cada una, cómo lo vive el grupo. Y ahora que digo grupo, también quisiera aclarar, porque Margarita y Paulina y Adelina mencionaron ESBA. ESBA es la Escuela Superior de Bellas Artes del Neuquén. Tiene un departamento de teatro, un departamento de folclore y un departamento de artes visuales. Entonces, las que hemos pasado por esta institución, creo que todas, no sé si Chana, no, ¿no? Bueno, pero es una institución importante en la ciudad de Neuquén porque obviamente ahí se forman actores y actrices en el ciclo técnico y también profesores y profesoras de teatro. El grupo Teatrolandia está atravesando la cursada en Bellas Artes y todas hemos pasado, excepto Chana, pero ha estado muy cerca también, y Margarita también se formó como actriz en Bellas Artes y yo estuve allí como profesora, como decían las chicas. Así que también ven cómo resuenan estas instituciones, el Instituto Nacional del Teatro y la Universidad Nacional del Comahue. Chana también ha sido profesora, creo que en educación media, Chana. Sí, sí, siempre en escuelas medias y de hecho cuando presentamos Medea, bueno, la vieron muchos de mis alumnos en ese momento. eh, bueno, muy, digamos, muy contenta de toda la experiencia de poder llevar a los chicos al teatro, ¿no? A una experiencia así, sí.
Y en las Y devoluciones, aprovecho ahora para agregar algo de lo que estaban comentando, en las devoluciones del público, ¿no? Esto de los espectadores tan diversos, cómo los chicos aparecía y en los debates o en las charlas que después tuvimos en el aula, a las chicas, adolescentes, decían, bueno, la necesidad de matar al hijo como algo extremo, extremo, pero que lo viven muchas mujeres, o de sacrificar, o sea, o matar en un sentido metafórico, ¿no? De tener que hacer ese sacrificio y no querer hacerlo, digamos, esa contradicción, más allá de que acá es una tragedia y que está llevado, las pasiones están llevados a un extremo, en la vida son cosas que suceden, lamentablemente suceden. Eso, sobre eso reflexionaban también, me acuerdo, las chicas, mis alumnas. gracias, Chana. Bueno, De nada. sí, cuando uno va atravesando, yo también he tenido una experiencia muy rica con la Medea, que sobre todo quiero mencionarla para ir cerrando, no porque cierre con me puse en un lugar feo, pero porque quiero mencionar también a quienes me han acompañado en mi proceso creativo en este último tiempo con Medea, eh, a Carolina Balduzzi, que es mi coach y también mi directora en Medea y en algunos otros, en algunas otras obras también. Pero en Medea, a mí me está pasando otra cosa que distinto de lo que vienen mencionando ustedes, y que para mí es un personaje que al final termina siendo mi tema de investigación. No voy a decir cuántos años porque no lo sé en realidad, pero son muchos. Supongo que pasan las 2 décadas de hacer distintas versiones de Medea, desde una Medea de mi juventud que no me quiero acordar, pero el texto está publicado también pero la impronta que deja de tal manera para mí que me llevó a elaborarla de distintas formas, incluso afectada desde la pandemia, con que bueno, esto no va más, se cierra todo, se acaba el teatro, y tiré todo en un ritual, toda la escenografía, el vestuario, todo, y me convocan a hacerla nuevamente, y no se muere esta media mía, no se muere nunca. Entonces, volverla a hacer, y de la mano de esta gran directora que es Carolina Balduzzi, y que hemos coincidido en algunos principios de la antropología teatral, hemos hecho formación con Eugenio Barba y Julia Barley. Entonces, para mí fue riquísima y sigue siendo riquísima la experiencia, con muchos cambios, y que cada vez que hacemos una presentación de Medea, es eso, es una presentación, no es para nosotras una representación, sino una presentación, porque tomamos, como ustedes también lo han mencionado, esto de que el cuerpo y el cuerpo de una mujer está siempre distinto, vamos cambiando, y yo no puedo hacer la media que hice hace 20 años allá lejos en Córdoba, hoy, donde me toque hacerla, igual, y doy cuenta de eso, no puedo obviar que no soy la misma, y también cómo la Medea puede ir envejeciendo y encontrarse en es la Medea que cuenta Eurípides, Heiner Müller, o con los cambios de mi cuerpo, o soy yo que asumo otro texto en mi cuerpo, ¿no? Yo les paso una imagen como para hacer presente, sobre todo porque se lo he mencionado a Carolina Balduzzi, a ver si me acompaña. Ah, mira, sí. Eh, Algunas imágenes que nos vienen quedando y sobre las que vamos trabajando. Algunas son imágenes eh, de fotógrafos y otras de público que nos acerca, como esta primera, y esta también. Como ven, no son fotos desde lo profesional, sino simplemente las sensaciones de espectadores, y un brevísimo paso por un spot
Este cuerpo ya no significa nada para vos, te ves sangre. Joven, no es joven. Su piel espesa, bajada por los años y por los hijos. Bueno, hasta ahí, nada más, muy breve. Eh, a mí me Hermosas dejó imágenes. lindas imágenes, sí, están muy abreviadas. Pero bueno, quería traer eso y también decir que para mí, a mí me deja muchísimo, los rastros son muchísimos de Medea, y bueno, que la investigación sigue y en relación a las artes visuales también, entonces yo sigo escribiendo y haciendo en la escena y realmente siento eso, rastros como marcas en el cuerpo, ¿no? Tanto mío como de la Medea. Yo también creo que le dejo marcas. No se va tan livianita la Medea. Y también que les agradezco a las actrices Paulina y Ade que han estado de Teatrolandia, porque ellas también, ven, esto también es una trama, Margarita, ¿no? Todo esto que uno comparte con estudiantes y con los espectadores que nunca sabemos hasta dónde llega lo que uno hace y también los ecos de alguna apuesta que convida o hace que los otros también tengan el deseo de pasar por esos personajes tan terribles, ¿no? Y te das con la sorpresa de que estudiantes o compañeros, colegas, convertidos en colegas después, también quieren un poco de eso, ¿no? Por eso era esto de la pregunta de qué nos deja un personaje tan fuerte, imposible salir sin rastros, sin marcas. Y también los restos, como vos decías, Margarita, esa palabra también me resuena muchísimo. Bueno, no sé si ustedes quieren decir más de lo que dijeron. Yo cerraría con esta reflexión para este contexto actual de la INCRID, de las jornadas. La importancia de este acontecimiento teatral porque aún hoy el espectador está interpelado por estos personajes y tiene que tomar decisiones en cuanto a su subjetividad. Es decir, el teatro es fundamental para nuestra cultura. Que siga el teatro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Viva el teatro. Aunque yo perezca, diría otro. Podemos seguir. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Chana. ¿Qué quieres decir? Sí, dale, dale, dale. No, eso, simplemente eso, que es maravilloso lo que sucede en cada puesta, en cada obra, y bueno, la gracia de tener estos mitos que nos van interpelando siempre, a pesar de lo convulsionado que está hoy en día el mundo, cómo poder justamente rescatarlos para ser transformados aún sin darse cuenta, ¿no? Un montón de personas que van al teatro. Así que también, que viva el teatro, sería el cierre. Gracias. Gracias a vos. Pauli, Ade. Sí, yo Sí. quiero agradecer Gracias. por esto, por escucharlas, por dejarme participar acá. Estoy muy agradecida, muy contenta. Que yo el teatro me parece algo hermoso, que lo disfruto muchísimo y amo hacer. Y gracias de vuelta. Yo también quería agradecer por el espacio y sí, como dijo Paul, es muy enriquecedor ver
las experiencias y la información que tienen de Medeas y cómo la estudió e interpeló cada una en base a sus trabajos. Me pareció muy nutritivo en el sentido de que te abre más la mente de Medea y te dan como más ganas de saber. Y sí, en un mundo como este, creo que hace bien, aunque sea, ver un poco de tragedia para ver las dos facetas de el mundo en sí y de las personas. Así que nada, que siga el teatro y muchas gracias por dejarnos participar de esta charla. Gracias a ustedes. Les Gracias a menciono ustedes. Les menciono a quienes a quienes participaron en Teatrolandia: Sofía Conrad, Adelina Gutiérrez, Micaela Ruiz, Facundo Antoniotti, Laura Rapetti, Tamara Muñoz, Julieta Alloa, Franco Meriño, perdón, Milena Dícer y Paulina Jumbel. Y Adelina, que las hemos tenido con nosotras. Bueno, un abrazo gigante para ustedes, muchísimas gracias y nos estamos viendo en los escenarios. Adiós. Muchas gracias. Bueno, ahí está, terminamos de grabar, así que ya cierro. Nos vemos, Alba. Chao, ¿Sabes qué? querida. Para, ya no estamos grabando, ¿no? Sí, dale, sí. Aprovecho a preguntarte, ya que estamos acá, ¿las jornadas de la INCRIT se pueden ver por YouTube? Porque parece que no voy a poder ir a Buenos Aires y tenía la duda de que capaz las puedo ver virtual. No, solamente la parte que queda grabada como este foro, Ujú. y sí, todas las ponencias y todo lo que se expone en las jornadas en forma presencial, después queda escrita en actas, pasan unos meses y se publican y las podés ver en forma gratuita. Hay mucha gente muy interesante y que contribuye muchísimo a la investigación, así que bueno, no es lo mismo que ir Claro. presencialmente, por supuesto, pero lo mismo, todo el material y todas las actas anteriores están en la página de AINCRIT, aincrit.org, y ahí Ujú. vas a encontrar todo lo anterior y lo actual, ¿no? Hay muchos Ah, investigadores maravillosos. sí, Como también después quedará colgada en la red este video, y la gente después se suele comunicar, preguntar y hacer saludos, así que ustedes después cuando se publique también lo pueden compartir sobre todo sí, con las eso también te iba a compañeras que no consultar. estuvieron. Sí, sí, sí. Claro, sí, donde después, bueno, me imagino que vos no los irás a mandar a compartir donde esté publicado. Sí, 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 sí. Y si no, ahora apenas lo baje YouTube, ya se los comparto. Pero Dale, está bueno que se vea la publicación. sí, Me sí, voy, sí. tengo que irme a una Dale, actividad. sí, yo igual. Bueno, gracias, Alba. Chau, chau, chau. Gracias a vos.